para dar entrada a esta conferencia o para meternos en el tema de cómo vivir durante la pandemia, quiero contarte una historia. Y quiero que a medida que te la cuento, te vayas imaginando cómo son las cosas, te vayas imaginando dónde suceden, cuál es el sentimiento de las personas que están ahí, porque en el afiche puse, ¿no es cierto?, 3 historias para aprender acerca de lo perdido, ¿no es cierto?, acerca de lo que viene y de lo aprendido. Entonces, escucha esta historia, ¿no? Me vas a permitir, yo voy a estar leyendo aquí la historia para no perderme ninguno de los detalles, pero te voy a hablar de una mujer. Ella vivía en Decápolis. Y esta historia data de hace muchos años. Ella no era feliz. Ella tenía un nombre, pero ni a ella misma le importaba porque la gente le llamaba desdichada. Y no sabía si es que ese nombre se lo había puesto a alguien más, o ella misma se lo había puesto, o ella misma se lo recordaba cada vez que miraba en el espejo. Ella, desdichada, vivía en una ciudad no muy tradicional. La gente estaba llena de ideas y de tradiciones raras. Una de ellas era que las mujeres como ella tenían que vivir lejos, tenían que vivir aparte. Es más, algunos apenas la veían, se hacían a un lado. En su creencia creían que si rozaban un poco a esa mujer, ellos iban a convertirse en inmundos. Pero aunque a ella se había acostumbrado a esos gestos, aún le dolía y le molestaba. Pero no se comparaba con el dolor que sentía cuando veía a una mujer con su hijo o cuando veía una pareja. Porque en esa ciudad en la que vivía, una mujer en su condición no podría tener hijos y era difícil que alguien, un varón, la ame. Sus amigos le decían que hay diferentes formas de vivir, que al final ella encontraría a alguien, que por último encontraría algo nuevo para hacer. Y ella hasta hacía bromas y decía, sí, está genial, va a pasar. Pero la verdad es que ella había sufrido 12 años de dolor, 12 años de gastar dinero en médicos, 12 años de gastar, de reunirse con gente que no le solucionaba nada, 12 años de percibir el desprecio de la gente, 12 años de sentirse, como le decían, desdichada. Una mañana, sin embargo, que comenzó como cualquier otra, pasó algo diferente. Ella se levantó y al ir a prepararse el desayuno, escuchó a los muchachos afuera del barrio corriendo de un lado para otro y gritando, ¡está aquí! Dicen que es verdad, que sí sana a los enfermos. Ella se rió y pensó en la cantidad de veces que había escuchado historias así. La cantidad de veces que había ido tras gente que decía que sanaba y que no había servido para nada. Pero entre más pensaba en que no valía la pena ir, el ruido de los vecinos hablando, la gente comentando de que esa persona estaba aquí, se intensificaba. Y mientras ella se reía, de repente, mientras preparaba las cosas para su desayuno, se vio al espejo y se preguntó para sí misma, ¿y si es verdad? Se volvió a reír, volvió a meter las manos entre los platos que estaba por levantar y pensó para sí misma, ¿pero y si es verdad? Si realmente esta vez es verdad. Sin darse cuenta, ya se había sacado el delantal que tenía, se había colocado la ropa, estaba por salir de la puerta de su casa y simplemente se miró al espejo para asegurarse que su rostro estuviera cubierto. Ella no quería que pareciera que la gente la reconociera. No quería pasar la vergüenza otra vez de que las cosas fallaran y ella tuviera que ser una vez más vista por el resto de la gente y que la mire y le diga, ahí está la desdichada. Se tapó el rostro, salió de su casa y comenzó a caminar. Y en la medida que caminaba, intentaba controlar su paso. No quería ir muy rápido para no parecer muy desesperada, pero tampoco quería ir tan lento para no desesperarse ella misma. Comenzó a caminar, mientras caminaba, escuchaba el tumulto de la gente, escuchaba las voces y decía, ya estoy cerca. Esa persona que sana parece que ya está cerca. Llega a la esquina, se da la vuelta y se para en seco. Porque ahí estaban esos. Los que le llamaban desdichada, pero no solo eso.
las que la llamaban inmunda. Se paró, respiró un momento, levantó el rostro y caminó. Ella sabía que esta gente que la decía inmundo, incluso alguna vez había querido apedrearla. Pero había tanta gente y para ella parecía ser como su única salida que ella pensó, tengo que hacerlo. Así que empezó a caminar. El tumulto era gigante, había un montón de gente, varones, mujeres. Empezó a meterse, se tapó el rostro, empezó a caminar y a caminar y a caminar y empezó a empujarse con uno y con el otro y decía, ¿dónde está? Ella sabía que estaba en adelante y empezaba a caminar y decía, ¿qué hago? Se dio cuenta que la persona que estaba a su izquierda la había reconocido. Y ella por un momento se tapó el rostro, pero siguió caminando. Y luego cuando caminaba y caminaba, sabía que iba a ser casi imposible pararse frente a él. Pero además no solamente era eso, sino que ella decía, yo no quiero estar frente a él. Mientras caminaba pensaba, y no quiero estar frente a él, porque ¿qué tal si una vez más esto falla? Y me cae la vergüenza y la gente tiene un motivo más para llamarme desdichada. Así que pensaba en su cabeza, voy a ir por atrás. Voy a ir por atrás y voy a acercarme y lo voy a tocar y cuando lo toque estoy seguro que algo va a pasar. Y empezaba a meterse y empezaba a empujarse con la gente y se hacía espacio y se hacía espacio y de repente un momento de eso se estiró la mano. No iba a poder alcanzarlo, pero un pedacito de su ropa, un pedacito, un toque de su tela. Y ella agarró y con sus dedos la tocó. Y sucedió.